Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la investigación Entre líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido, del colaboratorio Descomposición, desde la emisora comunitaria Suba al Aire. Hoy como invitada tenemos a Andrea Caita. Hola Andrea. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno Andrea, entremos en materia. Tú eres comunera. Sí, yo me denomino como comunera indígena, eh, pues reconociéndome desde la identidad muisca. Soy nativa de Suba, toda la vida he vivido aquí y pues mis procesos comunitarios se han gestado en las localidades de Suba. ¿Cómo es la Suba? ¿Cómo es la Suba de tu infancia? ¿Cómo es la Suba de tu juventud? ¿Y cómo es la Suba ahora? ¿Cómo ha evolucionado eso? Bueno, es buena pregunta, porque cuando yo estaba pequeña habitaba principalmente en lo que se denomina Tuna Alta y nosotros hablábamos de Suba únicamente como el pueblo, ¿sí? Como la parte baja de la montaña donde queda ahora la iglesia de la Inmaculada Concepción. Pero el territorio de Tuna Alta, yo me acuerdo que era lleno de pozos, con muchos árboles, había nacimientos de agua donde acompañábamos a mi mamá y a mis tías a lavar. Eh, También solamente había un rancho que era el de mi abuela, eh, y muchos árboles. En los otros lotes habían muchos árboles, hoy en día son casas donde viven mis tías. Mi abuela tuvo 12 hijos y a cada uno le dejó un lote. Hoy en día pues la mayoría está construido, está urbanizado, sin embargo al lado tenemos parte del área forestal distrital de los cerros de Suba, pues que quedan en Tuna Alta, entonces es salir de la cuadra y encontrarse con el área forestal. Así era esa Suba. ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fue mutando? Poblacionalmente hablando. Bueno, en- me acuerdo principalmente de la infancia de lo que es Tuna Alta, no tanto Suba. Cuando íbamos a Suba era como un paseo y sí, era muy de vez en cuando. Pero pues obviamente en Tuna Alta empezaron a llegar más personas, ¿sí? En el periodo de la violencia, pues mi papá me dice que llegaron varios de Santander y Tolima y en los libros de historia también está. Por eso hoy en día tenemos personas de estos lados. Y ya después fue que empezó a llegar personas del Chocó, ¿sí? Esto también se vio en Tuna Alta. Son vecinos que llevan mucho tiempo en el territorio de Tuna Alta, pero pues los cambios no solamente se dieron, digamos, frente a la llegada de personas de otros territorios, sino que también tuvo que ver con la distribución espacial, ¿no? Entonces, el hecho de que ya no teníamos territorios más extensos, donde había lugares comunes, como los lavaderos, como los árboles frutales, como las cocinas a base de leña, sino que ya se empezó a urbanizar y se empezaron a construir las casas por cada una de las familias no extensas, sino integrada principalmente por una pareja y sus hijos pequeños. Sí, entonces se vio más a nivel de distribución espacial. Frente a los cuerpos de agua, se secaron, se botaron muchos residuos al interior de estos cuerpos de agua. Los nacimientos se empezaron a privatizar, ¿sí? Entonces empezó a llegar el acueducto. Algunas familias adineradas de la localidad que también estuvieron en la alcaldía local comenzaron a privatizar estos terrenos donde había nacimiento de agua. Ya no podíamos caminar, por ejemplo, en el monte libremente, sino que empezamos a ver muros. Ahí mencionas a tu papá. ¿Tu papá también es comunero? No, mi papá es forero, él llegó con mi abuelita es de Venta Quemada. Ella pues compró también la casa en Tuna Alta, lo hizo pues a cuotas, trabajando ella en aseo. Mi mamá sí es indígena, es muisca, tiene el apellido Caita, al igual que yo. Su papá
también es Caita, Telésforo Caita. Su mamá sí viene de Gutiérrez, Cundinamarca, la tita, mi abuelita. Y los papás de mi abuelo Telésforo, Mercedes Caviativa y Eliseo Caita, ellos sí tenían ambos apellidos indígenas. Ahorita se me van los nombres completos, pero ellos sí fueron de los primeros habitantes que construyeron su ranchito en lo que hoy se conoce como, bueno, donde hoy en día viven las hijas de Marina Caita, que es un poco donde se acaba la pavimentada en Tuna Alta. ¿Siempre desde niña has tenido una conciencia de ser comunera? No, no siempre. Creo que desde que, bueno, yo fui a un colegio formal del distrito, desde grado sexto, pues a mí ya me decían que hacía parte de una comunidad indígena, tanto en mi familia como en el colegio. Entonces, por ejemplo, en el colegio me mandaban a representar como cabildante a los consejos distritales, pero no entendía bien como esa figura de cabildante o qué era lo que tenía que hacer en el consejo, sino me decían, usted tiene apellido indígena, vaya y como representante. Creo que sí, desde sexto fue que me di cuenta que hacía parte de una comunidad indígena, a la cual estaba llegando la ciudad. ¿Cuándo entra un estado de conciencia, ya como con certeza, con propiedad, con identidad, a generarse eso en ti, esa conciencia de ser indígena? Cuando tenía 12 años, que fue que ingresé a participar del Consejo de Jóvenes del Cabildo Indígena Muisca de Suba. Llegué a participar porque algunas personas como yo Pasá, Osvaldo Bajonero, Wilmer Talero fueron a los cabildos, a los colegios, a dar la información de que había población indígena en Suba que tenía ciertos apellidos. Entonces, apenas ellos terminaron su presentación, me acerqué a ellos y les dije, como venga, yo también tengo el apellido y me gustaría participar. Y pues en la casa hubo apoyo porque mis tíos asistían, mi tía Inés y mi tío Luis asistían a los espacios del Cabildo Indígena. Sin embargo, al comienzo yo indiqué que me identificaba como comunera indígena, ¿sí? Y es como clave hacer la diferenciación entre el comunero y el cabildante, ¿sí? Porque el cabildante es el que está reconocido ante el cabildo, reconoce sus figuras y autoridades políticas, pero siento yo que a estas alturas de la vida hay que cuestionarnos un poco esas figuras, porque son figuras que vienen desde la colonia y que nos obligan a tener una representatividad muy similar a la occidental. Entonces, un gobernador, un alcalde, unos alguaciles, son muy pocas las autoridades para representar todo el pueblo muisca de Suba, ¿sí? Y pues antes se dice que las representaciones se daban era como por capitanías, ¿sí? Capitanías de aproximadamente 60 personas y no de 1000 personas, ¿sí? Porque se logra un mejor liderazgo, mirar mejor las necesidades de cada territorio. ¿Qué hacías en el Consejo de Jóvenes? ¿Qué se hacía ahí? Bueno, en el consejo nos reuníamos principalmente en el Parque Mirador de los Nevados, en la Plaza de Suba. Los muchachos más grandes que ya estaban en la universidad nos enseñaban varias cosas. Entonces, dependiendo de la carrera que tuviera cada uno. Entonces, nos enseñaban a dibujar, nos enseñaban sobre biología, sobre dibujo. También, por ejemplo, nos hablaban de la importancia de rescatar la lengua, de cuáles eran las tradiciones, de cuál era nuestra forma originaria de vestirnos. Por ejemplo, diferenciar que las mantas de colores tenían mayor
liderazgo para nuestro pueblo. Eso era lo que hacíamos en el Consejo de Jóvenes, salir, conocer, hacer recorridos territoriales, más como de reconocimiento. En este momento, ¿qué es ser muisca para ti? En este momento, ser muisca para mí es reconocerme identitariamente, intentar volver a la memoria, teniendo en cuenta de que cada uno hace parte de una familia y un clan, y hacer todo lo posible para preservar esa identidad, ¿sí? O esas identidades. Y que tienen mucho que ver con lo que son las prácticas, con lo que hacemos a diario. Entonces es como cuestionarse varias cosas, por ejemplo, sobre el consumo, sobre los temas de la forma en la que nos estamos alimentando, sobre las relaciones que estamos teniendo no solamente con las demás personas, sino con el mismo territorio. ¿Qué estoy haciendo yo para devolverle al territorio lo que él me ha dado? Que es algo que el occidente ha intentado como quitarnos, ¿sí? Entonces hablamos de una convivencia pero con las demás personas, pero no hablamos de una convivencia con el territorio, que es lo que se habla desde los pueblos indígenas, donde por ejemplo cuando se habla de la educación propia, se dice que está estrechamente vinculada con lo que es la ley de origen. Entonces es entender de dónde nacimos, porque es importante cuidar esos lugares de nacimiento, ¿sí? Como son las lagunas, como es el útero de las mamitas, ese tipo de temas. Eso considero yo que es ser muisca. Y pues hay también como algo que es muy polémico, y es el tema de los apellidos, ¿sí? Entonces habemos personas que todavía conservamos los apellidos, ¿sí? Y eso nos ayuda un poco en la búsqueda de nuestra identidad, porque los han tenido nuestros abuelos, pero sin embargo no solamente es tener un apellido, sino ser consecuente con ese legado que dejaron los abuelos. Tú estás actualmente con tu colectivo La Facua desarrollando un trabajo en el territorio, ahorita que hablas del territorio. ¿Qué trabajo están haciendo? Listo, el colectivo de La Facua nace más o menos en el 2020. La mayoría de personas que llegamos a formar el colectivo fuimos personas que salimos del proceso de la Guardia Indígena del Cabildo, donde muchas veces nos cuestionamos el hecho de no trabajar en nuestro propio territorio, de no salir a otros espacios. Entonces también es como querer descentralizar la figura de Cabildo. Esas eran discusiones que nos dábamos en la Guardia. Entonces muchas veces yo iba a hacer proceso comunitario al Cabildo, ¿sí? Varios días, varios fines de semana, y yo decía, bueno, estoy viniendo acá a hacer proceso comunitario, ayudar en varios aspectos, pero ¿qué está pasando con el territorio donde yo vivo y donde vive mi familia? ¿Sí? Entonces es más como cuestionarse eso. Tuvimos también un problema de tala de árboles, de muchachos que habitan en Tuna Alta, y pues mi familia supremamente triste porque también dañaron casi la mitad del monte. Estos muchachos dañaron las matas de calabazas, ¿sí? Porque mi familia todavía se alimenta de lo que produce esta zona forestal. Entonces fue tanta la preocupación porque la intención de estos muchachos se decía que era vender el área forestal. Solamente una vez fue la alcaldía a mirar, pero más allá de eso, digamos que no hubo un proceso de seguimiento. Lo mismo por parte del Cabildo. Se supone que se iban a hacer unas mesas de diálogos, y la verdad no se hizo como un proceso durante toda esta problemática de tala. Entonces comenzamos a trabajar con mi familia, a sembrar, también a limpiar un poco el territorio, porque por las mismas dinámicas de ciudad, por ejemplo, se cogían las botellas de la gaseosa o de la cerveza y se ponían al lado del monte, y
cuando yo estaba pequeña, yo recuerdo que también se rompían ahí, ¿sí? No solamente por parte de mi familia, sino por parte de todos los habitantes. Y eso tiene un poco que ver con la pérdida de ese saber del cuidado ambiental, del cuidado de la naturaleza. Entonces, con mi familia en el 2020 empezamos a limpiar la tierra, a volver también a apropiarnos del espacio, porque si no lo hacíamos nosotros, lo iban a hacer otras personas para vender el lugar del que comíamos, ¿sí? Entonces, los muchachos del colectivo La Fatcoa nos empezaron a apoyar, buscando arbolados, ¿sí? Incluso en algún momento nos hizo unas donaciones Gina, la de la Vanderhammer, un muchacho de un bar en la 63, que no me acuerdo ahorita el nombre de él, Black, no me acuerdo ahorita el nombre, pero también recibimos donaciones por parte de árboles, y entonces empezamos a generar cercas vivas para que no siguieran talando y no vinieran personas externas de nuestra cuadra pues a dañar el territorio, ¿sí? El colectivo entra digamos que a dinamizar un poco los temas de siembra, de hacer proyecciones que tienen que ver con el cuidado ambiental, de ayudar en el proceso, por ejemplo, de recolectar toda la basura que había en el área forestal. Desafortunadamente, hasta que no hubo el problema con estas personas que talaron, no nos dimos cuenta que estaba tan descuidada el área forestal, y por eso la iniciativa de volver a trabajar. Nos unimos también con Locaudo 88, que es también una escuela de fútbol popular del barrio, y pues Paola, quien es una de las líderes de esta escuela, llevaba a los niños a hacer las jornadas de limpieza y de siembra con nosotros. También hicimos procesos de cartografía. Entonces esto fue muy importante, los procesos de cartografía fueron muy importantes para mirar cuál era la percepción que se tenía acerca del territorio, que tanto se remitía a la memoria, y también se hicieron unas cartografías más familiares de lo que se denomina la UTA o la cuadra de mi familia, donde se empezó a preguntarle a todos los integrantes, bueno, ¿cómo era esto antes? ¿Sí? ¿Cómo ha cambiado? ¿Será que es necesario el cuidado para preservar nuestra identidad, para poder habitar acá como familia? La lengua, tú nos hablabas ahorita de la lengua, ¿qué papel juega la lengua acá? Bueno, la lengua desde el SEIP, que es el sistema indígena propio, bueno, ahorita que estoy hablando se me va un poco como las ideas y eso, pero básicamente desde el SEIP, que se hace a partir de un Congreso de Educación de los Pueblos Indígenas, se define el lenguaje y la lengua como las diferentes manifestaciones que tienen una cultura o un pueblo indígena. Entonces se dice que de la lengua hace parte la forma en la que nos expresamos, los silbidos, la forma en la que nos comunicamos con los diferentes seres, incluso los sueños, que la mayoría de muiscas soñamos. No sabemos aún interpretarlo bien, pero lo hacemos. Ya puntualmente de la manera en la que nos expresamos, por medio del sonido, nosotros tenemos una lengua que es la lengua del Muiscugún, ¿sí? No la hablamos plenamente como lo estoy haciendo ahorita, sino que tenemos algunas palabras que se denominan muisquismos, que está, por ejemplo, presente en plantas del territorio. Entonces el fique es un muisquismo, viene de la lengua muiscugún, ¿sí? Suba es un muisquismo, ¿sí? Y asimismo hay palabras, ahorita no recuerdo alguna, pero hay palabras que se mantienen en las prácticas diarias de nuestras familias. Ya recuerdo una, y es, por ejemplo, chucho, que mi mamá decía, no, esas papas están chuchas. Esa palabra es un muisquismo, ¿sí? Es una palabra que deriva de la lengua muisca. Y actualmente se está haciendo un proceso, digamos, de revitalización. Nunca ha estado plenamente muerta, sino que se dice que ha estado dormida,
y hasta ahora es que hemos estado como volviendo a investigar, volviéndonos por ejemplo a saludar en lengua. El Cabildo en este sentido sí tiene un proceso más adelantado, porque ya algunos websicas como Gonzalo desde hace años han intentado volver a recuperar la lengua, ¿sí? En mi familia, pues si bien no la hablamos plenamente, sí de pronto alegra el hecho de que, por ejemplo, mi mamá lo salude a uno como Choa, que es hola, ¿sí? O que, por ejemplo, nos interesamos un poco por recuperar esos dichos o esas palabras que antes usaban los abuelos, porque la verdad es muy complejo eh, decirlas o hablarlas hoy en día, porque no todo el mundo las entiende. Sin embargo, pues la lengua tiene, se dice que tiene algo que va más allá de un concepto, sino que tiene unas definiciones más amplias, ¿sí? Que tienen incluso también que ver con las prácticas o con la espiritualidad. Hablando de la espiritualidad y su relación con la lengua, hay un fenómeno de la oralidad, de la narrativa, de los sabedores, de los guías espirituales. Háblanos un poquito de eso. ¿De la tradición oral? La tradición oral. Bueno, la tradición oral es supremamente importante en los procesos educativos propios. Considero yo que la tradición oral está en nuestros abuelos, ¿sí? Lo que nos decían nuestros abuelos, los consejos que nos daban nuestras mamás. Por ejemplo, hace poco estábamos hablando de una mata que se da mucho en Tonalta, que es la mata de tinto, de la cual yo sabía que se hacían tinturados, ¿sí? Pero la vez pasada hablando con mi tía y con mi hermano que es mayor, me decían como, ay sí, no, pues yo le dije a mi hermano, toca cuidar esa mata, que esa hacía parte de los tinturados que nosotros manejábamos. Y le dije no, y también estuve averiguando sobre la planta, y esa planta se dice que sirve para la fiebre y para bajar la fiebre y para los dolores de cabeza. Entonces mi hermano y mi tía me dicen, ah, sí, la tita nos contaba que, bueno, ahí cabe aclarar algo. Bueno, casi siempre me refiero a mi abuela la tita, porque desde muy pequeña se vino al territorio, asumió las prácticas de los papás de mi abuelo Telésforo, y pues mi abuelo Telésforo también murió muy temprano, entonces ella fue la que se tuvo que hacer cargo de la familia. Bueno, volviendo a lo que estaba contando, tanto mi hermano mayor como mi tía decían, ay sí, la tita nos decía que eso servía para la fiebre, pero que también servía para quitar el hielo de los muertos, ¿sí? De que cuando hay una mala energía o alguien se muere, con esa mata de tinto uno también se limpia, ¿sí? Entonces es algo que de pronto yo no conocía, pero que se está intentando recuperar a partir de esa palabra, ¿sí? De esa tradición oral. Y uno solo lo logra tomándose su tiempo para hablar con su familia, ¿sí? En los procesos de cabildo, si hay unos guías espirituales, hay varios guías espirituales, y pues ellos lo que intentan hacer es en los círculos de palabra o alrededor de la yeca, que es la piedra, siempre contar como las historias del territorio, sobre todo hacer preguntas, ¿sí? Hacer preguntas de cómo ven ustedes esto, cómo se están sintiendo, y luego de que uno ya les habla, entonces ellos le dan a uno el consejo. Eso hace parte de la tradición oral. Sin embargo, no todos los microterritorios que hay en Suba cuentan con un abuelo. Desafortunadamente se han ido yendo, y por ejemplo en mi familia yo no tengo una abuela, tengo a mis tías, que mi tía mayor tiene 65 años, ¿sí? Todavía no ellas no se ven como abuelas, pero ni tampoco se reconocen como sabedoras o como guías espirituales, pero sí guardan en su saber parte de la tradición oral que lo hace a uno volver a las prácticas muiscas. Eso es. Actualmente vienes desarrollando, o ya hace varios años vienes desarrollando un proceso de formación en la academia formal, ¿sí? En la UPN en este caso, una academia que, pues si bien tiene unas prácticas de laboratorio pedagógico, de experimentación desde la pedagogía, pues está en el marco de una
academia formal, ¿sí? Una academia muy guiada desde Occidente en muchos sentidos. ¿Cómo es entrar a aprender, a estudiar, a investigar este fenómeno cultural occidental, muy occidental, pero a su vez buscar prevalecer esa educación propia, ese conocimiento propio, ese saber propio? Bueno, en sí, cuando uno se reconoce como indígena, identitariamente, aunque el término indígena está mal dicho, podemos decir más bien cuando uno se reconoce identitariamente como muisca, es muy difícil poder sobrellevar la educación formal, ¿sí? Porque muchas veces en el colegio y en la universidad no se toman el tiempo de preguntarle a usted qué es lo que está sintiendo, ¿sí? ¿Cómo es que usted está espiritualmente? Sino simplemente es apréndase un montón de contenidos y pase estos exámenes y ya, ¿sí? Entonces desde el colegio, cuando yo estaba en el consejo de jóvenes, ya venía sintiendo eso. Habían espacios donde me molestaba a mí estar. También creo que es algo que vivió mi hermano y fue producto también de la pérdida de mi papá, ¿sí? Entonces desde ahí ya se hizo supremamente difícil el que en un colegio no entendieran que uno era más allá no sé, de presentar un examen, uno era un ser sintiente, ¿sí? Que eso era algo que sí se veía en el consejo de jóvenes, ¿sí? Como el entendimiento por el otro, por el sentir del otro. En la academia, digamos que también por la ciudad fui perdiendo un poco como el valor hacia lo propio, hacia los saberes de mi familia y de mi pueblo. Entonces también es como la moda, el tema de las cervezas, preocuparse por otro tipo de temas, las tendencias también ideológicas, ¿sí? Pero que en algún momento uno vuelve a cuestionar. Yo ingresé a la universidad pensando en que le iba a aportar a mi comunidad, ¿sí? Sin embargo, en los primeros semestres, eso es algo de lo cual me separaron mis compañeros y mis profesores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo algo muy marcado de un profesor que me dijo, yo digamos que a nivel de escritura no era muy buena, todavía sigo teniendo falencias, y creo que eso tiene que ver también por las brechas sociales, ¿sí? Por el acceso a la educación, a una educación de calidad, ¿sí? Por lo menos desde el occidental, ¿no? Entonces llegué yo con muchos vacíos también a nivel de escritura a la universidad y no sabía, por ejemplo, cuáles eran los parámetros de un artículo, cuáles eran los parámetros de un resumen, y a mí me gustaba escribir más como tipo poesía, ¿sí? Como expresando lo que tenía, como en metáforas, y un día me pusieron a leer, se llamaba como experiencias de vida de una profesora rural, algo así, y había como que hacer el análisis y el profesor dijo, es un escrito libre, ustedes tienen que hacer un escrito libre. Lo hice en forma de prosa y el profesor me dijo en clase, es que usted no sirve para la academia, ¿sí? Entonces desde ahí ya fue muy chocante, ¿sí? No es en general todos los profesores, pero eso fue algo que me marcó mucho. Y ya afortunadamente vimos una materia de investigación educativa con una profesora que se llama Mónica Ruiz, quien fue mi tutora del trabajo de grado. Esta profesora pues ya tenía un poco más de entendimiento sobre los procesos educativos de las comunidades étnicas, tanto indígenas como afros. Entonces encontré relación con la profesora y yo le dije a ella como no, yo entré pensando en generar un aporte a mi comunidad, entonces quiero hacer mi trabajo de grado sobre este tema. Y empezamos a hablar con la profesora. Inicialmente pues investigamos unas categorías de análisis que son memoria, territorio, identidad, educación propia e intercultural, ¿sí? Que son más bien conocidas por la academia. Digamos que en Suba todavía de pronto en la práctica había educación propia,
pero no la habíamos definido muy bien, ¿sí? Entonces empezamos a guiar el trabajo de grado por ese lado. La profesora pues es de la línea de educación intercultural, entonces lo hicimos por ese lado. Empecé yo a volver a acercarme a la comunidad. Me autorizó el trabajo de grado el gobernador, que era Iván Iviallo. Me encontré con personas maravillosas en ese momento. De guías pues iban principalmente Tigüello Pazá y David Chizaba, quienes creo que fueron la base para el documento que generé académicamente, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Entonces yo siempre pensaba como, no, hacer una malla curricular para que creemos un colegio, ¿sí? Y me acerqué yo con este pensamiento al Consejo de Educación. Me dijeron, no, eso de las mallas curriculares no es tan así. En el momento pues no hubo como el tiempo de que se me explicara por qué, pero pues sí fue muy triste como querer aportar y que me dijeran de una vez que no podía hacer esa malla curricular y que no me dieran los motivos, ¿sí? Entonces pues hablé con Iván y me dijo, no, pues mira, comienza a trabajar con el proceso de guardia, que necesitamos personas que nos apoyen. Entonces empecé yo a trabajar comunitariamente con el proceso de guardia. Y ya lo siguiente que hice fue como ir a apoyar en los espacios, muchas veces también representar, porque en la comunidad se necesita muchas veces personas que representen cuando se manejan estas figuras de cabildo, ¿sí? Entonces se delegan para varios espacios y pues no es suficiente la población, ¿sí? Después vi como una necesidad también a nivel histórico, ¿sí? De entender cómo había sido nuestra historia en el pasado y para llegar así a ser de esta forma en el año 20, ¿sí? 2020. Y pues empecé a hacer una investigación histórica, geográfica, también demográfica. Empecé a colocar también como los documentos más importantes para nuestra comunidad en el proceso de reconocimiento identitario. Entonces hay un documento que se llama Los ancestrales habitantes de Bogotá, Ley de origen y Derecho propio y Derecho mayor, que son los libros donde se dice cuál es nuestra ley de origen, cuáles deberían ser nuestras formas de caminar, ¿sí? Y cuáles deberían ser las proyecciones para vivir bien en comunidad. Entonces, en base a estos documentos es que se plantean los pueblos indígenas los procesos educativos o las mallas curriculares, se establecen los consejos de educación. Siempre hay que tener estos libros como base, ¿sí? Como estaba en el proceso de guardia, yo empecé como a mirar, bueno, ¿y aquí cómo se maneja el tema de la educación? ¿Es diferente a la escuela? Sí, claro que es diferente, ¿sí? No hay un aula con 4 paredes, sino empecé a entender que en el proceso de guardia se entendía la escuela como el propio territorio, se identificaron algunos espacios donde se daban los saberes como el Cusmuy, la casa del pensamiento, el Fuechi, que era el fogón y que no es muy desligado de los otros territorios. Por ejemplo, en Tunalta mi abuela siempre nos enseñó alrededor del fogón, ¿sí? O alrededor de los lavaderos comunitarios o caminando el territorio, ¿sí? Entonces empecé a identificar estos espacios, plasmé en el documento del trabajo de grado pues que son importantes. También se colocaron algunos símbolos que son supremamente importantes, como el bastón, que el bastón el bastón de la guardia tiene que ver un poco con lo que se entiende sobre armonización, sobre lo que nosotros le deberíamos aportar a los demás. Entonces, a partir del bastón, si bien es como un elemento que le da a uno una fuerza, ¿sí? O un liderazgo, tiene que ver también con el diálogo, ¿sí? Que por encima de todo siempre está el diálogo para cuidar a las demás personas y cuidar el territorio. Es un símbolo de paz para los pueblos indígenas. Entonces identifiqué elementos como estos que son supremamente importantes.
Y pues también coloqué un poco como en qué consistía la consolidación de la Guardia Indígena en el Cabildo Misca de Suba, que básicamente tiene que ver con eso, con preservar los espacios sagrados que nosotros todavía tenemos en Suba. Entender que no todo se puede urbanizar, sino que el mismo territorio tiene unas leyes de origen que consisten en cuidar los ciclos naturales como el del agua. Entonces, si permitimos que se construyan sobre estos, pues va a estar supremamente enfermo nuestro territorio y no vamos a poder vivir, o las futuras generaciones no van a poder seguir viviendo. Y pues identificando esto, ya les había comentado que por un problema ambiental y por temas de cuestionarnos qué tanto tiempo le estábamos dedicando a Cabildo, pensamos que era necesario ir a los territorios donde nosotros mismos habitamos. Entonces, junto con el colectivo de la FATCUA, esos saberes que habíamos identificado en la Guardia Indígena, esos saberes que también nos enseñaron, o en los cuales nos guiaron los guías espirituales como Lucho, como David, incluso en algunos espacios de tejido con la abuela Blanca, empezamos a tratar de llevarlos a Tuna Alta, ¿sí? Entonces hacer recorridos territoriales con los niños, con la familia, empezar a identificar cómo estaban los espacios en el año 2020, cómo estaban antes. También los saberes nos acompañaron a hacer círculo de palabra. Hicimos identificación también de plantas porque era necesario cuidarlas. Entonces en este proceso nos ayudaron también Mauricio Nieto y Giovanni Montejo, que ellos saben mucho de plantas, son jóvenes pero saben muchísimo de plantas. Entonces se empezó ahí como a hablar sobre la importancia de estos seres. Osquitar y otros compañeros pues también nos ayudaron en otros procesos más didácticos, o los niños allá en Tunalta, pero básicamente era como tratar de pasar los saberes que aprendimos o que encontramos en la Guardia a el territorio de Tunalta, que era un territorio supremamente abandonado. Habla en algún momento de los símbolos. Hay unos símbolos, además del bastón, hay unos símbolos, unas iconografías puntuales, una suerte de pictograma, llamémoslo así, desde mi ignorancia, y también una suerte en la indumentaria, que no es gratis, que tiene un lenguaje que es parte de esa sabiduría. Háblanos un poquito de eso. Bueno, hablar de eso es complicado, ¿sí? Porque digamos que con la llegada de los europeos se perdió muchos saberes respecto a esas iconografías que su merced menciona. Entonces hoy en día muchas son interpretaciones. Aún así, en uno que otro documento están plasmadas como las interpretaciones, por ejemplo, de los torteros o de los volantes de uso, que son los elementos que se utilizan para tejer. Entonces se habla de que representan unas coordenadas, unos elementos, ¿sí? Pero yo creo que la identidad muisca no es estática, sino que se ha venido modificando, que se le pueden dar reinterpretaciones, ¿sí? Entonces no se hablaría solamente de una identidad, sino de las identidades, cómo éramos antes y cómo estamos ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vemos una cejita o una rana, pues nosotros obviamente lo asociamos a los cuerpos de agua, a la vida, ¿sí? Por ejemplo, los micos se asocian mucho con uno de los clanes, que es el clan Yopasá, también porque en sus territorios los denominan como los micos, ¿sí? Entonces yo creo que también estas simbologías se han venido reinterpretando. El clan Caita particularmente maneja alguna simbología, alguna iconografía. No. A nosotros, bueno, los Caita estamos principalmente en lo que es Tuna Alta. Mi abuela Mercedes e incluso mi abuelo Teléforo tenían unos primos que eran los que están en el Mirador de los Nevados.
Y luego, principalmente los del Mirador de los Nevados, fueron los que se bajaron a la parte del Pinar y del Corpas, ¿sí? Actualmente no nos dicen como los micos, sino que nos dicen los culimbos, no sé por qué, pero nos dicen los culimbos. Tuna Alta tampoco se sabe a ciencia cierta qué es, ¿sí? Se habla de Tuna Alta y Tuna Baja. Uno de los abuelos, David Chizaba, nos dice que tiene que ver un poco con el tuno esmeraldero, que es una planta que se da en la montaña de Tuna Alta. Pero así como símbolos que manejemos nosotros, no. Hablando de este fenómeno de identidades, cuando hablas de que hay una transformación, una dinámica en los saberes y en la forma de apreciar y convivir con el territorio, eso aplica a lugares específicos, si lo interpreto bien. En ese orden de ideas, la plaza fundacional de Suba, ¿qué es para ti? Listo, eso tiene también como con reconocer la historia, ¿sí? Reconocer también la memoria colectiva que se da a partir de diferentes relatos, ¿sí? Que se terminan encontrando en un mismo punto. Entonces, por ejemplo, de la plaza de Suba en mi infancia solamente me acuerdo que bajaba, había una pileta de agua, íbamos a hacer mercado y luego subíamos por el Mirador de los Nevados hasta mi casa. Eso es lo que yo recuerdo. Pero también lo que dicen otras personas es que antes de establecerse pues, la plaza principal de Suba, esta era un centro de organización a nivel, ¿cómo lo explico yo? De justicia, ¿sí? Principalmente para el líder que manejaba Suba, porque se dice que a la llegada de los europeos, eso también está en los textos, se manejaban dos liderazgos diferentes, ¿sí? Uno que era Tuna y otro totalmente diferente e independiente que era el de Suba, que era el que manejaba los casos de justicia. Se dice que en la plaza de Suba estaba una piedra del castigo, que era la piedra donde castigaban a los indígenas que hablaban en la lengua. Entonces eran azotados, las extremidades eran cortadas y siempre estas personas se dicen que eran puestas en disposición mirando hacia el oriente, hacia donde sale el sol, ¿sí? Que es la montaña que está arriba de la iglesia. Entonces, si miramos la montaña, pues la montaña sería nuestro espacio sagrado, ¿sí? Porque en estas montañas pues están los cuerpos de agua, pero también para el caso de Suba, donde está hoy en día el Mirador de los Nevados, era un cementerio, ¿sí? Y la muerte para nosotros era supremamente importante. La muerte se acompañaba, era como el paso al otro mundo, entonces se le colocaban algunos regalos o elementos a estas personas pues que ya partían al otro mundo, incluso se colocaban las mejores mantas a estas personas, ¿sí? En las montañas también, por ejemplo, se encuentran las cuevas. Las cuevas son unos lugares también sagrados donde los niños desde pequeños pues se preparaban para ser líderes espirituales. Entonces yo creo que la importancia de la plaza de Suba hoy en día tiene que ver con esa mirada de la justicia, pero también con ese reconocimiento de que la montaña está al lado, de que la montaña tiene diferentes seres y que es un espacio sagrado por diferentes motivos. Las chucuas. Los cuerpos de agua. Las chucuas son los cuerpos de agua, se dicen que son sagrados porque son los que dan la vida, ¿sí? En este caso, digamos que hoy en día, cuando se habla de chucua, se habla más de los cuerpos de agua que están en la parte de abajo. Entonces, los que hoy en día están en Tibabuyes, o los que están hacia la Salitosa, ¿sí? Claramente tienen una función ecosistémica, ¿sí? Pero también hay encantos sobre los cuales hablan los abuelos. Incluso hay abuelos de Tuna Alta en un libro que se llama El origen de los caminos del agua,
donde hay abuelos de Tuna Alta que hablan sobre encantos como la serpiente dorada. La serpiente dorada decían que pasaba por estos cuerpos de agua, que iluminaba muy hermoso, ¿sí? Y pues que también traía regalos. Y esta serpiente dorada se asocia mucho a nuestra cosmovisión, porque se dice que nuestra madre, nuestra primera madre, que fue la que salió de la laguna de Iguaque, ¿sí? Bagüe junto a su pareja, luego de poblar vuelve al agua en forma de serpiente dorada. Chía. Chía, la luna. La vez pasada, hablando con uno de los sabedores, con el sabedor Manuel Socha, que es de Chía, me contaba a mí que sí, o sea, yo ya entendía que nosotros teníamos un calendario diferente a lo que es el sol, ¿sí? Pero entonces el abuelo me decía, no, es que nosotros los de Chía tenemos un calendario que tiene que ver con la luna, ¿sí? Y entonces él me empezaba a decir, como los de Sogamoso tienen su calendario alrededor del sol, nosotros somos de la luna y nos guiamos más como por las fases lunares, ¿sí? Entonces también como la importancia, por ejemplo, del menguante, hacer los cortes, ¿sí? Para que así pues nos dé como más beneficio a nosotros, y no se dañen, digamos, las plantas o no se dañe el cabello. Entonces el abuelo Socha la vez pasada me hablaba de eso y me decía que claramente los de Suba y los de Cota teníamos que ver con ellos porque éramos los pueblos más cercanos. También la luna, digamos que si uno va a mirar desde lo que causa físicamente, tiene que ver con las subidas de los cuerpos de agua y las bajadas, que son en luna llena, ¿no? Lo que se llama el pleamar y el alta mar y el pleamar. Tú acabas de mencionar algo importante y es la relación de una cosmovisión con las prácticas culturales, ¿sí? Con las prácticas cotidianas, las huertas. En las huertas pasa lo mismo, ¿sí? No vamos a hacer el corte en una luna que no esté en menguante. Además de eso, sabedores como Tigua también nos habla de que se manejan 4 periodos diferentes en un año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita el 21 de marzo nosotros iniciamos el año, ¿sí? Para la comunidad en general se habla de los solsticios y equinoccios. Nosotros también hablamos de esos, aunque estemos en lo que se llaman las latitudes medias, pues porque estos fenómenos de los solsticios y equinoccios se ven más hacia los polos, ¿no? Sin embargo, nosotros hablamos del reconocimiento de esos periodos y ahorita el 21 de marzo es nuestro periodo de siembra, que es uno de los equinoccios, ¿sí? Entonces, digamos que los relacionamos mucho con eso. También tenemos una práctica que es la práctica del descanso, que comienza después del 21 de diciembre con el solsticio, y entonces tiene que ver con esto, cómo miramos las fases de la luna o cómo miramos en qué incide, digamos, el sol en nuestros procesos de siembra. ¿Tú hiciste en algún momento una suerte de censo, llamémoslo así, perdóname si me equivoco, de huertas en Suba? ¿Sí? ¿O hiciste unas visitas puntuales a unas huertas? Háblanos de esas experiencias que surgieron ahí. Sí, eso era por un proceso del Cabildo, junto con otros comuneros como el señor Uripies, la señora, se me olvida, una señora del Salitre, una abuela del Salitre, junto con el compañero Daniel Yopasá y Mabel Niviallo. Entonces lo que estábamos haciendo era una caracterización para intentar crear una red de huerteros muiscas aquí en la localidad de Suba. Entonces en esa red de huerteros se identificó que a pesar de la urbanización, al interior de los patios de la casa todavía se siguen sembrando plantas medicinales que tienen que ver con esto, ¿sí? Con los ciclos de la luna, pero que también tienen que ver con, por ejemplo, cómo yo cuido el agua
dándole a las maticas el agua lluvia, ¿sí? Cómo generó como sistemas de recolección de agua más amigables con la naturaleza. También en esta red de huerteros se vio que es que se me olvida el nombre de la abuela, que la abuela, por ejemplo, del Salitre, tuvo que coger casi que todo su lote como parqueadero para poder pagar los impuestos, porque al tener un terreno muy extenso para sembrar, a ella le decían que eso eran terrenos de engorde y le estaban cobrando millones que ella no puede pagar, ¿sí? Entonces, de cierta forma la ciudad está obligando a las personas de la comunidad a que se dediquen a otras actividades, porque de lo contrario pues los impuestos son muy altos, ¿sí? Y esto sucede a nosotros no tener una figura de resguardo, que también viene de la colonia al igual de Cabildo, pero que la del resguardo tiene que ver un poco más con los límites territoriales dentro de una comunidad, ¿sí? Al no tener este resguardo, porque se disolvió, pues lo que quedamos fue como en lotes divididos, donde tuvimos que dejar un poco nuestra identidad, nuestro reconocimiento como indígenas y entrar en una organización de estratos sociales. Entonces, a pesar nosotros de ser indígenas, nos siguen dentro del censo colocando que somos estrato 2, 3, 5, dependiendo el terreno que es tan extenso que tengamos o el lugar donde estemos, ¿sí? Entonces no entienden que nosotros somos indígenas viviendo en contexto de ciudad, ¿sí? Entonces pasamos de lo que debería ser un estrato catalogado como 0 al ser un estrato alto, donde muchas veces los abuelos no pueden pagarlos o son obligados a asumir otras prácticas de la ciudad, como trabajar en flores, salir a las plazas de mercado a vender, ir a las casas a hacer aseo. Hace unos cuantos días se reinauguró lo que llaman el Cami de Suma, o llamaban el Cami de Suba, con algo muy particular que me llamó mucho la atención, y es que dentro de este centro de atención de salud va a haber un punto donde hay una atención puntualmente desde la medicina propia, desde la medicina ancestral de los muiscas. ¿Qué percepción tienes tú de esto? Pues mi abuela ya me contaba a mí que en el CAMI les hacían talleres de enfermería a la población muisca desde hace años, y pues que ella había trabajado en el tema de recibir los partos. Entonces se me hace a mí también que es, no sé, es un poco complejo, ¿no? Porque si bien se abren los espacios de atención allá para los comuneros, también es como, de cierta forma, dar los saberes propios que se tiene en la comunidad a una entidad, ¿sí? Generalmente lo que se hace dentro de una entidad, todo lo que se hace en el marco de una entidad queda bajo los créditos o las autorías de estas, ¿sí? Entonces, sí me parece por un lado bueno, pero también malo, porque lo estamos limitando a algo institucional, que todo lo que se genere a nivel de saberes va a quedar para estos, ¿sí? Y pues a nivel territorial, por microterritorios de Suba todavía hay abuelos que hablan de la medicina, ¿sí? Entonces no creo que en el CAMI, por ejemplo, los dejen usar ciertos tipos de planta, ¿sí? No sé cómo sea el tema, por ejemplo, de devolverle la placenta a las mujeres que tienen sus bebés. No sé qué tanto deje la institución volver a los partos, a las formas de los partos de antes, ¿sí? No sé si se va a hacer en las camillas normales o si se va a dejar hacer como lo hacían antes, ¿sí? De pronto puede ser que solamente sea como algo de cumplimiento, que pasa lo mismo que la Constitución y que el Ministerio de Educación, ¿sí? Que en el papel dice que Colombia es un multiétnico y pluricultural, y en datos poblacionales sí lo son, pero en la práctica no, porque no se tienen en cuenta plenamente esos saberes, no se da el mismo reconocimiento, y terminan pues quitándole esos saberes a las comunidades indígenas para acomodarlos a lo que se conoce como Occidente,
Cuando me refiero a Occidente, hablo de todo lo que viene de afuera, principalmente de Europa. Esto lo menciono porque una de las profesoras me preguntó que por qué no hablaba de eurocentrismo, y la verdad eso es un concepto académico que no se maneja dentro de los pueblos indígenas. Entonces todo lo que venga de afuera lo denominamos como Occidente. ¿Qué es ser mujer muisca? Uf. Es difícil también teniendo el contexto, ¿no? Porque es reconocerse siendo mujer, ¿sí? Puede ser que hoy en día alguna mujer no se sienta en un cuerpo de una mujer sino de un hombre, ¿sí? Que ya ahí entra en dilemas también incluso dentro de la comunidad, pero solamente sabrán tratar estos temas los sabedores. Yo no estoy en ese punto, ¿sí? También tiene que ver con reconocerse identitaria muisca, independientemente si soy mujer o si soy hombre, ¿sí? Reconocerse también como muisca. Y bueno, ya hablando de la mujer muisca, tiene que ver con entender que todas somos diferentes, ¿sí? Que dentro de la comunidad hay mujeres que tienen diferentes maneras de expresarse, ¿sí? Mujeres que son fuertes en la política, mujeres que son fuertes en la administración, mujeres que se reconocen como muiscas llevando procesos educativos, mujeres que se reconocen como muiscas llevando procesos de siembra, llevando procesos de medicina, ¿sí? Somos diferentes, pero nos vincula es una misma memoria o un mismo pasado, ¿sí? Reconocer de dónde venimos y cuál es el vínculo que tenemos con el territorio, porque cualquiera puede denominarse muisca si hace chicha, ¿sí? Pero ¿y dónde queda la parte espiritual? Que eso creo que es algo que solamente se sabe al interior de los pueblos indígenas, ¿sí? Como dicen, no todos los secretos los conocen todas las personas. El sabedor no le va a dar la información a la persona que se siente con él, sino al que le pregunte y al que sepa que le puede dar la información. Entonces, creo que frente a la expresión exterior se manifiesta de diferentes formas, pero en el interior hay cosas que nos unen, como el lenguaje de los sueños, ¿sí? Las muiscas, hablando entre nosotras, nos hemos dado cuenta de que somos personas que soñamos mucho, y pues hoy en día no hay una plena interpretación como se los había mencionado antes, pero sí hace parte de nuestros lenguajes que por lo menos manejamos principalmente las mujeres. Eso sí, algo que es muy característico en las muiscas es que somos de temperamento muy fuerte, ¿sí? Entonces es difícil en los espacios comunitarios porque hay mujeres que son muy críticas o que sencillamente dicen las cosas de una forma fuerte cuando no les parece, ¿sí? Cuando no les parece que sea lo justo. Y desafortunadamente Colombia es muy machista y esto no le gusta mucho a los representantes, ¿sí? Ya sea al interior o al exterior de la comunidad. También el proceso de reconocerse como mujer muisca viene desde pequeña, ¿no? Entonces hoy en día se hacen rituales como el de la niña huitaca, que es dejar su menstruación en forma de pagamento a la laguna, ¿sí? Desde allí ya se empieza a hablar de qué es ser mujer muisca, ¿sí? Tiene un ritual y un acompañamiento por parte de las demás mujeres de la comunidad. Sin embargo, en mi caso no viví el proceso de la niña huitaca. De hecho, la menstruación a mí me asustó cuando me llegó, no supe cómo entenderlo. Mi mamá tampoco me orientó. Y también digamos que el entrar a las dinámicas de ciudad me hizo a mí también cometer errores como mujer, ¿sí? De no, por ejemplo, no hablar sobre lo que es la educación sexual. No hablé en una etapa de la adolescencia del cuidado de mi propio cuerpo, pero en la medida que uno comparte con más mujeres de la comunidad o de otros pueblos, se da cuenta de la importancia. Para cerrar, ¿qué es Suba para ti? Suba, Suba pues es mi casa, ¿sí? Suba, pues en Suba está nuestra madre que es la tierra.
Suba es un lugar con diferentes seres, es un espacio sagrado donde aún se da la vida. También un lugar que tiene que ver con la ley de origen de nuestro pueblo y que desde hace años debió ser cuidada. Suba es el lugar donde quiero, si en algún momento tengo hijos, que siga mi legado en el territorio. Creo que Suba tiene muchos encantos que no la mayoría de la población entiende y que no son visibles, que tienen que ver con ese entendimiento de lo espiritual, ¿sí? De cómo el territorio mismo está dado para que los diferentes seres vivan armónicamente, los vientos, muchas veces los tunjos de los que se hablan, que las abuelas dicen que los han visto, ¿sí? El tema de las serpientes doradas. Entonces creo que es un espacio sagrado que hay que cuidar y en el que quiero que mi legado o el legado de mis compañeros, de mis familiares, sigan viviendo. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos y a todas también por acompañarnos. Esto es La Investigación Entre Líneas, pasar por el corazón para pensar con sentido, del colaboratorio Descomposición, desde la emisora comunitaria Suba al Aire.